esa conturbación que no sea por espíritu, porque en este tiempo se van a mover espíritus en este tiempo que se llaman espíritus de error. Y sé que nos está haciendo un adelanto antes que vayamos al versículo 3 de este mismo pasaje donde nos estamos moviendo. Y antes que vayamos al versículo 3, ya el apóstol Pablo nos está adelantando de lo que se trata este asunto. No nos dejemos mover por espíritu. Y yo les he enseñado la palabra espíritu, que viene de viento. El espíritu es viento. Por eso también el apóstol Pablo habla de vientos de doctrina. El espíritu es viento. El espíritu es neumático. Cuando el neumático se infla con aire, con viento. Ahora vamos más específicamente y hondemos más en lo que les estoy diciendo en esta noche. Cuando hablamos del Pentecostés y hablemos del Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo se manifiesta a través de ¿qué? De un viento recio que llenó toda la casa. El Espíritu es viento y el viento llenó toda la casa. También cuando hablamos con lo tocante al Espíritu de vida, porque les he enseñado que una cosa es el Espíritu de vida y otra cosa es el Espíritu Santo. Recuerden que no todos tienen el Espíritu Santo, pero todos los vivientes, los que están vivos, los que están caminando, tienen el Espíritu de vida o el hálito o aliento de vida. A su nombre. Todas las personas que usted vea que vayan, que estén vivas, tienen algo que se llama el Espíritu de vida, pero no todos tienen el Espíritu Santo. Amén. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo tiene unas vías de suministro. Podemos mencionar algunas vías de suministro del Espíritu Santo. Una de las que usó Jesús, por ejemplo, fue el soplar. En el capítulo 20 del Evangelio del apóstol Juan, dice por allá desde el verso 20, el 19, 20, empieza a hablar de esa historia, cuando los primeros en recibir el Espíritu Santo son los apóstoles del Señor. Y en ese momento habían aproximadamente 10 apóstoles del Señor. Y el Señor sopló. Y dice que cuando el Señor sopló, dice que sopló sobre ellos y le dijo: recibid el Espíritu Santo. Por eso les estoy diciendo que el Espíritu entra, es viento, es neuma, viento. Sí, y eso fue lo que hizo el Señor, sopló sobre ellos. Otra de las maneras de suministro del Espíritu Santo la podemos también encontrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, allá en el tiempo de este evangelista tan poderoso que aparece en la Biblia, que se llama Felipe. Felipe tiene unas particularidades y es uno de los evangelistas que más llama la atención en las Escrituras, y es uno de los hombres de un alto calibre y uno de los hombres de más relevancia en cuanto se refiere
a la palabra de Dios, a la predicación y al evangelismo del tiempo de los apóstoles. Fue uno de los evangelistas el cual estuvo al pie de los apóstoles con una escogencia especial, y fue uno de los hombres que quedó en la tierra, de los hombres misteriosos que fueron traspuestos terrenalmente de un lugar a otro y quedaron en esta tierra para contar la experiencia. Los otros hombres que fueron traspuestos fueron llevados al cielo y no quedaron aquí para contar la experiencia de haber sido traspuestos. Pero Felipe fue un hombre que fue traspuesto y quedó para contar la experiencia. Ahora, en el tiempo del evangelismo, del evangelista Felipe, en Samaria particularmente, toda la ciudad de Samaria fue evangelizada por él, creyó en el Señor Jesucristo, se convirtieron, fueron bautizados en el bautismo en agua, pero no habían recibido al Espíritu Santo. Y entonces, cuando Pedro y Juan se enteraron que Samaria había creído al evangelio, pero que no habían recibido al Espíritu Santo, se movieron hasta allá. Y dice que a través de la imposición de las manos de Pedro y Juan, Samaria recibió el Espíritu Santo. Esa es otra vía de suministro del Espíritu Santo. Ahora, en la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo también nos da una ilustración. Allí a la carta a los Gálatas, allí desde el capítulo 2, 3, empieza a dar otra ilustración. Y le dice a los de Gálatas: insensatos, habiendo empezado por el Espíritu, vais a terminar en la carne. Y les dice: recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el haber oído con fe. Entonces, otra vía de suministro del Espíritu Santo también es el oír con fe. Repito, la palabra también es Espíritu, porque la palabra es Cristo a su nombre. Aquí les suelto otro misterio. Cuando la Biblia dice el verbo hecho carne, el verbo, que Cristo era el verbo, Cristo era la palabra, Cristo también es Espíritu. La palabra es Espíritu. Mientras algunos en este auditorio o fuera de este auditorio, donde quiera que nos estén oyendo este mensaje, van a ser visitados por el Espíritu Santo. Amén. Solamente con el oír la palabra. Amén. Porque los Gálatas recibieron el Espíritu Santo oyendo la palabra con fe. Es otra vía del suministro del Espíritu Santo. Ahora, ¿dónde empezó todo esto? Cuando en el Pentecostés dice que estaban unánimes, reunidos, estaban orando. Cuando en la iglesia hay concentraciones y reuniones y la gente está orando, está fervientemente, allí habrá visitación del Espíritu Santo. Ahora, esos espíritus se llaman vientos de doctrinas, son teorías de hombres, son teorías de hombres, son teorías establecidas. Esos espíritus que también están suministrados dentro de personas. Hay personas que tienen esos espíritus. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Hay veces hay gente que se va en retórica, y hay gente que va en retórica con nosotros
en la manera como estamos enseñando, que es la manera como está en la Biblia, y no en la manera como muchos han querido torcer las Escrituras y han querido enseñar de una manera a la iglesia, en la cual están llevando a la iglesia a confusión a través de esos espíritus que son vientos de doctrinas. Algunos dicen que no hay espíritus inmundos. Se atreven y tienen el descaro de decir que no hay espíritus inmundos, que no existe una posesión. Pues si estamos siguiendo la doctrina de Cristo, lo primero que Cristo hizo fue empezar a sacar un espíritu inmundo, un demonio de una persona. Son espíritus. Y si existen los espíritus inmundos, y si existe este tipo de entidades, todavía no he ido a Harvard, pero espero algún día estar allí. También para tener autoridad en todo. Pero la autoridad que tengo en esta noche es la autoridad que nos ha dado el escudriñar las Escrituras. Bendito sea el Señor. Cuando la Escritura nos está diciendo que no nos dejemos turbar o conturbar por espíritu, ni por espíritu, pero también dice ni por palabra, ni por palabra, porque hay gente que de pronto no tiene el espíritu de error, no tiene el viento de doctrina, pero maneja palabra y te dice a ti: tú crees en eso, pero ¿y eso qué? ¿Y tú qué haces en el evangelio? Entonces te empiezan a conturbar con palabra, aún no teniendo ni siquiera el espíritu de error, sino solamente con palabra. Gente que te encuentras en la calle, gente que te encuentras en el trabajo, gente que te encuentras en cualquier circunstancia, y con las palabras que te dicen te conturban y te hacen mover del pensamiento el cual tú tienes en este momento. Amén. Que es el pensamiento de la redención, de la salvación, que es a través del Señor Jesucristo, de su muerte en la cruz del Calvario. Bendito sea el Señor. Pero también añade algo más el apóstol Pablo, y dice que tampoco nos perturbemos por carta como si fuera nuestra. ¿Por qué él habla de carta como si fuera nuestra? Porque el apóstol Pablo escribe cartas. Y ahorita hay un montón de gente que empieza a hacer una cantidad de escrituras. Escribir cartas. Cartas, libros, cartas. Y por eso siempre le he advertido a la iglesia que estén pendientes con lo que leen, porque hay cartas que te van a perturbar, hay escrituras que te van a perturbar, que te van a conturbar, que te van a querer hacer mover de lo que tú piensas o de lo que tú estás establecido. Alabado sea Dios. Y todo esto va enfocado hacia un solo sentido, y ese sentido es que el día del Señor está cerca. Y si nosotros nos dejamos mover por espíritu, por palabra o por carta, así fácilmente, entonces, ¿qué pasará en el momento de la venida del Señor? ¿Podremos nosotros quedarnos por dejarnos mover? Ahora, hay algo más profundo que lo voy a
mencionar a continuación. Y dice en el verso número 3: nadie os engañe en ninguna manera. Lo repito, dice: nadie os engañe en ninguna manera. Porque habrá gente que vendrá para engañarnos. En ninguna manera, ni en la manera de doctrina, ni en la manera de andar con el Señor, ni en la manera como debemos administrar el altar de Dios, en la manera como debemos administrar la iglesia, en la manera como debemos comportarnos, en ninguna manera. Porque hay gente que va a venir a engañarte para decirte que te puedes comportar de X manera, que puedes hacer cosas, que te puedes vestir de tal forma o de esta forma, y te van a engañar y te van a sacar. No nos dejemos engañar. Y lo que viene a continuación todavía es más profundo para la iglesia en esta noche. A su nombre. Bendito sea el Señor. Por eso dice que no nos dejemos engañar. Y mira que el apóstol Pablo nos va como tirando como adelantos. Ahora dice: porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. No vendrá el Señor. Oído, iglesia, lo que estamos hablando en esta noche. No vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. Usted me dirá: ¿qué es la apostasía? La apostasía es salirse de la doctrina de creer exclusivamente que Jesucristo es el Salvador. Mire, la apostasía tiene una dirección, y esa dirección va encaminada hacia que la gente se salga de lo que es la salvación a través de Jesucristo. La apostasía es todo lo contrario a que Cristo es el Señor y Salvador de la gente, de la humanidad. La apostasía tiene que ver también exclusivamente con los creyentes, porque es que la apostasía ni siquiera está relacionada fuertemente con la gente que está afuera. La apostasía está relacionada es con la iglesia, con los creyentes que van a negar, después de haber tenido a Jesús, después de haber tenido a Cristo, van a negar la doctrina y la van a cambiar totalmente, y van a hacer una cantidad de variaciones y que ya no van a tener la misma manera de pensar. Entonces está diciendo la Biblia que no vendrá Cristo a la tierra. Oído, iglesia, que este es un mensaje para usted. No vendrá la venida del Señor antes que la apostasía se manifieste. O sea, que quizás nosotros no vivamos la tribulación y gran tribulación, pero sí vamos a vivir la apostasía. ¿Usted me está oyendo? Mire lo que dice aquí. Aleluya. Sin que antes venga la apostasía. Y la apostasía tiene que ver con los creyentes, con Cristo. Ojo que voy más profundo ahora. Y mire lo que sigue diciendo. Por eso yo ayer le estaba, y toda esta semana he venido hablando, y estoy hablando y reconviniendo a aquellos hermanos que están dentro de las iglesias. El problema de hoy en día se lo quieren achacar a los jóvenes,
se lo quieren achacar a los jóvenes de la iglesia. Quieren decir que los jóvenes, que la generación nueva. Pero ¿qué está haciendo usted por la generación nueva? ¿Qué están haciendo? La culpa, como se lo vuelvo a repetir en esta noche, la culpa no es de el hermanito, el hermanito funky. La culpa no es de el hermanito que le dicen redimido. La culpa no es de el hermanito no. ¿Dónde están los pastores de esos muchachos que no les han enseñado la manera y la reverencia que se debe tener en el altar de Dios? Porque los muchachos tienen mensaje de Dios y están enfocados en Dios y están fervientemente en el ministerio de Cristo, pero no les están doctrinando ni les están enseñando que hay que tener una reverencia en el altar de Dios. Ahorita los pastores en este tiempo, la gente en este tiempo están incluyendo, y no hay una diferencia en qué es una iglesia y qué es una discoteca donde se expenden bebidas alcohólicas, donde se consume droga. Lo único que está haciendo falta en algunas reuniones que yo he visto donde hay humo, ¿qué función cumple el humo? Quisiera preguntarle, oído, y quiero preguntarle a esos hermanos pastores, hablo, y les voy a estar preguntando frente a frente. Al hermano le voy a preguntar, a los hermanos, a Marcos Barrientos, le voy a preguntar, que tienen unos tremendos ministerios que, Dios mío, hemos aprendido tantas cosas con ellos y tantas adoraciones pero ¿qué función cumple el humo? ¿Qué función cumple el humo en los cultos? Yo quisiera preguntarle cara a cara a estos hermanos, a los diferentes líderes, ¿sí? Al pastor Claudio en Argentina, a Barrientos en México, a Marcos Witt, que ya, Dios mío, ¿a dónde han llegado estos hermanos? Quiero preguntarles qué función cumplen las luces y el humo. Entonces, ¿qué le estamos entregando a nuestra generación de creyentes? Supuestamente esta nueva holística o estos nuevos movimientos, que lo que están haciendo es dando una aproximación cada vez más a la apostasía dentro de la iglesia. Porque lo único que hace falta es que los jóvenes consuman éxtasis, si es que no lo están haciendo. Porque en las discotecas donde se tiene luces, se tiene humo, lo que se hace en este tiempo es consumir éxtasis, unas pastillas. Y la gente se droga para ir allí a escuchar la música. ¿Qué función tendrán estas cosas? Debemos estar apercibidos, hermanos míos, de lo que vamos a entregarle a nuestra generación. Y sé que esto nos va a costar y va a ser difícil, pero no imposible. No estoy diciendo que yo sea un religioso, que estamos doctrinados y que conforme a los estudios nosotros somos una religión, porque la palabra religión significa la vida de Dios en el alma del hombre. Viene de religare, porque religar al hombre con Dios, porque el hombre sufrió una separación de Dios, y eso es la palabra religión. Aún el apóstol Santiago lo menciona y dice que si el hombre no refrena su lengua,
La religión del tal viene a ser vana. Vana es la religión del tal hombre, el que no refrena su lengua. Alabado sea Dios. Entonces, ¿qué vamos a entregar nosotros a nuestra nueva generación de creyentes? ¿Qué le entregarás tú a tus hijos? ¿Qué le van a entregar tus hijos a tus hijos? Si entregamos unas iglesias llenas de humo, llenas de luces, como si fuesen unas discotecas, y no estamos enseñando la palabra, no estamos doctrinando, no estamos enseñando una reverencia en el altar. Y hablaba yo que hace unos días veía cómo se le presentaban al rey Juan Carlos, cómo se le presentaban a la reina en España, cómo se le presentaban a los reyes de Inglaterra, los presidentes de nuestro país y los hijos de los presidentes de nuestro país. Tenían que usar unos trajes especialmente como el diseño en que esos reyes querían que se presentasen. Pero estamos viendo nosotros que estamos presentando a estos muchachos que en realidad son muchachos que quizás aman a Dios, pero que no se les está enseñando a quién se van a presentar o delante de quién. Presentándose con unas ropas, con unos trajes rotos, con pantalones rotos, con camisas afeminadas. ¿Qué estamos haciendo? Esa es la nueva generación de creyentes que queremos. Creyentes con ropas rotas. Cuando la misma Biblia dice que el sumo sacerdote Josué se presentó y dice que tenía unas vestiduras viles. Y la vileza de las vestiduras era que estaban rotas. Y no estamos tomando en cuenta qué es y a quién nos les estamos presentando en un altar. La apostasía viene entrando y no, eso no es nada. No, eso no es nada. Y ahí va. Y va haciendo cada vez más cambiar a Cristo por cualquier otra cosa. Preguntémosle a Sadrach, Mesach y Abednego y a Daniel si ellos necesitaron humo, si necesitaron luces. Preguntemos a David si David necesitó esas cosas. David danzaba, David cantaba, David se gozaba, pero no vimos nunca hablando de David presentándose delante de Dios con irreverencia. Cuando escuchamos hablando de que los ministros de Dios, una de las cosas que tenemos que cuidar en la presentación en el altar es cómo nos vamos a presentar delante de Dios. Siquiera que tengamos la ropa, que siquiera, hombre, no esté rota, que sea una ropa adecuada. Todo esto va encaminado hacia el desamor a Dios, hacia la irreverencia a Cristo. La Biblia dice que tenemos que considerar a Cristo, que es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. La culpa no es de los muchachos, la culpa es de los pastores, que le permiten que ellos lleguen y se monten así. Siquiera que se pongan un pantalón decente, que se pongan una camisa decente. Estamos hablando de que la apostasía va a venir a la iglesia. Ahora, vamos más profundo. Y dice, y se manifieste el hombre de pecado. Estas cosas dan paso a la manifestación del hombre de pecado. El hombre de pecado, pues se llama hombre de pecado porque va a hacer que la iglesia peque. Por eso se llama hombre de pecado.
O sea que ese hombre se va a manifestar literalmente en la iglesia. Se llama hombre de pecado. Ese hombre de pecado traerá y ministrará ese espíritu y hará que toda la iglesia empiece a entrar en pecado.